Seguidamente tenemos la granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Wegener, que esta se caracteriza histológicamente por la presencia de una vasculitis necrotizante con formación de granulomas, que afecta generalmente las vías respiratorias superiores e inferiores, los glomérulos renales y en grado variable otros órganos y sus pequeños vasos. Esta se va a presentar por igual en hombres y mujeres con una edad promedio de inicio entre los 40 y 55 años. Su etiología es desconocida, pero se sabe que el sistema inmune va a participar en su patogenia. En cuanto a las lesiones anatomopatológicas, estas van a ser características en las vías respiratorias y en el parénquima pulmonar, con presencia de granulomas necrosantes intra y extravasculares, con abundantes células gigantes multinucleadas y con una vasculitis necrosante que va a afectar a pequeñas venas y arterias. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que puede ocurrir en personas de cualquier edad y las manifestaciones clínicas van a ser correspondientes a la afección de las vías respiratorias superiores, que estas pueden generar también a su vez astenia y debilidad general, incluso síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre y fatiga. También van a estar asociadas entonces sintomatología respiratoria como congestión nasal o rinorrea, tos, hemóptisis, entre otros síntomas respiratorios. Sabemos que este tipo de manifestaciones van a estar presentes en un 90% de los pacientes y pueden llegar a verse radiológicamente perforaciones del tabique nasal. En la radiografía pulmonar se van a observar alteraciones en la mayoría de los pacientes, en un más del 85% de los casos, en forma de infiltrados pulmonares múltiples o nódulos con elevada tendencia a la cavitación, no migratorios. Las manifestaciones de estas suelen ser tos, disnea, dolor torácico y hemóptisis, como ya lo mencionábamos, que puede llegar a ser masiva. Este tipo de vasculitis es la que más afecta al pulmón. Sin embargo, también tenemos que existe afectación renal, que no es precoz, va a ocurrir en fases más tardías de la enfermedad, pero ocurre en un 80% de los pacientes durante los primeros años de la evolución. Esta se va a manifestar generalmente como proteinuria y alteraciones en el sedimento urinario, con presencia de hematuria y cilindros hemáticos. También se pueden observar distintos grados de afectación glomerular, cayendo entonces en lo que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva con formación de semilunas, histológicamente hablando, y con un deterioro rápido de la función renal. Aunque a diferencia de otros tipos de vasculitis, la hipertensión arterial asociada a esta nefropatía va a ser rara. En cuanto al diagnóstico, tenemos que va a estar basado entonces en el cuadro clínico y en las pruebas de laboratorio, pero va a ser confirmado histológicamente con la presencia de las lesiones granulomatosas en el aparato respiratorio y por las vasculitis sistémicas, particularmente por la nefritis. También puede existir en los estudios hematológicos eosinofilia y son positivos los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos en el suero sanguíneo. Las radiografías pueden mostrar destrucción ósea a nivel de las fosas nasales, de los senos paranasales e infiltrados pulmonares que pueden ser sugestivos de tuberculosis o de neoplasia. Ahí nuestro diagnóstico diferencial y por lo cual debemos prestar importante atención a este tipo de vasculitis. Seguidamente tenemos también la poliangiitis con eosinofilia y granulomatosis, también conocida como vasculitis granulomatosa de Church-Strauss. Esta histológicamente se va a caracterizar por presentar granulomas necrotizantes extravasculares asociados a infiltración de tejidos por neutrófilos. Esta tiene una predominancia mayor en mujeres que en hombres en proporción de 3:1. En cuanto a la anatomía patológica de esta, se va a caracterizar por una tríada clásica, en la cual encontramos una vasculitis necrotizante de arterias musculares de pequeño y mediano calibre, capilares, vénulas y venas, infiltración tisular por eosinófilos y granulomas vasculares y extravasculares. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que las manifestaciones generales del proceso van a ser fiebre, pérdida de peso, malestar general, similares a la panarteritis nodosa ya estudiada. Tenemos que el asma es la manifestación predominante en la fase inicial, en la cual va a aparecer en personas con antecedentes atópicos, historia de alergias estacionales, rinitis, sinusitis recidivante o poliposis nasal. Y en ocasiones puede preceder hasta 30 años antes del desarrollo de este tipo de vasculitis. También puede haber afectación crónica de los senos paranasales encontramos a nivel pulmonar, a nivel radiológico, lo que es los infiltrados pulmonares migratorios no cavitados, generalmente bilaterales. La afectación renal en este tipo de patología es menos frecuente y menos grave que en la enfermedad de Wegener. Sin embargo, el corazón es uno de los órganos más afectados con mayor frecuencia. La afectación cardíaca va a ser responsable del 50% de las muertes por complicaciones en este tipo de pacientes a causa de la miocardiopatía restrictiva que puede prevenirse con el tratamiento. En cuanto al diagnóstico, tenemos que esta se va a diagnosticar de acuerdo a criterios diagnósticos. Estos consisten entonces, el primero de estos, antecedentes de asma, eosinofilia,
tener un conteo mayor al 10% del recuento leucocitario total, mononeuropatías, mononeuritis múltiple o polineuropatías, infiltrados pulmonares fugaces no cavitados, historia de sinusitis agudo-crónica o veladura radiológica de los senos paranasales, presencia de infiltración eosinófila extravascular. Estos son los criterios. La presencia de 4 criterios o más nos va a dar una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99.7%. En cuanto a eso, entonces tenemos nuestro diagnóstico por sospecha clínica y por pruebas de laboratorio por anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Seguidamente, la confirmación histológica por biopsia. Tenemos que en un tercio de los casos vamos a encontrar entonces un ANCA positivo con especificidad antimieloperoxidasa. El método de la biopsia se puede extraer a través de biopsia abierta de pulmón o a través de biopsia transbronquial. En cuanto al tratamiento de manera general, vamos a hablar del tratamiento para las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Debemos conocer las recomendaciones generales del mismo, entre las cuales tenemos la prevención de candidiasis orofaringea, el empleo de protectores gástricos, también la administración de calcio y vitamina D y bifoconatos cuando estén indicados, el control estricto del recuento de leucocitos en sangre periférica, así como los controles de función renal y hepática en el paciente. Y debemos saber entonces que el tratamiento en la fase de mantenimiento debe durar entre 12 y 18 meses, sabiendo que aún así van a ser probables las recaídas. También debemos detectar a tiempo los portadores nasales del Staphylococcus aureus. Todo esto englobado a que el tratamiento va a constar de dosis altas de corticoides y de distintos medicamentos inmunosupresores que pueden tener afectación más adelante, pueden complicar el cuadro del paciente con infecciones oportunistas. También es importante hacer énfasis en la profilaxis de neumonías atípicas por neumocitis, ya saben, con sus paramidas y con su tratamiento antibiótico. Entonces tenemos el siguiente algoritmo que nos va a hablar sobre el daño orgánico o la amenaza vital. Si este está presente, entonces nuestro tratamiento va a estar basado en glucocorticoides más ciclofosfamida o rituximab, hasta alcanzar la remisión, en la cual vamos a emplear entonces glucocorticoides más azatioprina o rituximab o metotrexato o micofelonato. Tenemos 4 opciones terapéuticas cuya dosis vamos a ver más adelante. Si no existe daño orgánico o amenaza vital, entonces nuestro tratamiento va a consistir en glucocorticoides más metotrexato o micofelonato hasta alcanzar la remisión, en la cual se va a emplear de igual manera glucocorticoides más cualquiera de las opciones terapéuticas disponibles. Si existe daño orgánico, también debemos considerar el recambio plasmático o la plasmaféresis en los siguientes casos: la glomerulonefritis con fallo renal rápidamente progresivo o una hemorragia alveolar grave. Tenemos entonces la dosis de la ciclofosfamida oral va a ser de 1,5 a 2 miligramos por kilogramo día durante 3 a 6 meses. Esta debe mantenerse hasta un año después de alcanzar la remisión en caso de que no se haya sustituido por otro inmunosupresor menos tóxico como terapia de mantenimiento. Tenemos la dosis de la ciclofosfamida intravenosa, que es de 0,6 a 0,7 gramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 3 semanas durante 3 a 6 meses. Tenemos la prednisona por vía oral a dosis de 1 miligramo por kilogramo al día, con dosis máxima de 80 miligramos al día o de su equivalente. También se puede ajustar la dosis dependiendo de la respuesta del individuo, intentando utilizar la mínima dosis necesaria. O tenemos también la opción de bolos de metilprednisolona de 7 a 15 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 500 miligramos a 1 gramo diario durante 3 días consecutivos. Tenemos entonces también el metotrexato en dosis de 15 a 25 miligramos semanales, asociado el mismo a suplementos de ácido fólico. Este debe mantenerse hasta un año tras conseguir la remisión y se puede ir ajustando la dosis del mismo. O también tenemos la azatioprina en dosis de 1,5 a 2 miligramos por kilogramo al día. Este se va a mantener durante al menos un año tras alcanzar la remisión y luego puede disminuirse a 50 miligramos cada 2 o 3 meses hasta dejar una dosis de mantenimiento de 50 miligramos que puede mantenerse durante varios meses hasta intentar suspender la misma. Tenemos también otro tipo de vasculitis de pequeño vaso, que estas son las vasculitis asociadas a depósitos leucocitoplásticos. Tenemos la vasculitis cutánea leucocitoplástica, que esta es una vasculitis de vasos pequeños limitada a la piel, con manifestaciones generalmente cutáneas, en la que histopatológicamente va a existir necrosis fibrinoide de las paredes de los vasos con infiltración de polimorfonucleares, algunos de los cuales van a estar destruidos, lo que determina la presencia de detritos nucleares en los tejidos. Este fenómeno entonces va a ser denominado leucocitoplasia. Esta puede ser producida por causas primarias o idiopáticas, por causas secundarias a antígenos exógenos como fármacos, proteínas heterólogas, productos químicos. Puede ser secundaria a enfermedades como neoplasias,
enfermedades del tejido conjuntivo, otros tipos de vasculitis, enfermedades infecciosas generalmente por estreptococos o estafilococos, deficiencias congénitas del sistema del complemento, otras causas como la cirrosis biliar, la colitis ulcerosa, la endocarditis, entre otras. Y también pueden existir formas con características propias como la enfermedad del suero, el síndrome de Schollen-Genose, del cual vamos a hablar más adelante, y la vasculitis urticaria o el eritema levatum ditínico. Anteriormente, este tipo de vasculitis se denominaba vasculitis por hipersensibilidad. Sin embargo, en la actualidad se incluye dentro de las vasculitis de órgano aislado limitada exclusivamente a la piel. Dada que tiene menos afección visceral, tiene un mejor pronóstico, puede afectar a todas las edades y tiene un ligero predominio en mujeres. Tenemos entonces que el cuadro clínico de la misma va a consistir en una vasculitis por hipersensibilidad con una presencia de púrpura palpable en la piel. Esta va a consistir en pápulas eritematosas cuyo color no va a desaparecer al ejercer micropresión. Pueden encontrarse también en combinación con otro tipo de lesiones como urticaria, pústulas, ampolla o incluso úlceras necróticas. Y pueden localizarse en cualquier zona del cuerpo de forma simétrica, pero generalmente se asientan en zonas declives como las extremidades inferiores y las nalgas. Pueden aparecer en forma de brotes únicos o brotes recurrentes con lesiones individuales que persisten de 1 a 4 semanas y dejan un área hiperpigmentada al momento de la curación. Esta erupción cutánea puede estar acompañada de fiebre y de signos de afectación sistémica como las artralgias, síntomas digestivos como el dolor abdominal o síntomas que nos pueden indicar que existe afectación renal como la hematuria sintomática. Pero generalmente las manifestaciones extracutáneas son mucho menos graves que en otro tipo de vasculitis sistémica. En cuanto al diagnóstico, tenemos entonces la clínica que va a ser la púrpura palpable conjuntamente con la biopsia del órgano afectado, en este caso de la piel. Los datos laboratorios no son específicos, generalmente vamos a encontrar leucocitosis y aumento de reactantes de fase aguda, por ejemplo aumento de la BSG. También pueden encontrarse crioglobulinas y factor reumatoide positivo en otro tipo de estudios, o puede haber deficiencia de factores del complemento como C1Q, C2, C3, C4 y CH50. En cuanto al tratamiento, este va a ser empírico y se puede incluir de acuerdo a la gravedad de cada caso. Puede constar de AINES, antihistamínicos, corticoides, colchicina, hidroxicloroquina o naloxona. Y en casos más resistentes o con afectación sistémica se puede emplear azatioprina, ciclosporina A o ciclofosfamida. Tenemos también las vasculitis por crioglobulinemia, sabiendo que las crioglobulinas son inmunoglobulinas capaces de precipitar con la exposición al frío y su presencia en concentraciones superiores a las normales, es decir, crioglobulinemia, puede causar un daño si se produce precipitación en los tejidos. Esta a su vez se va a clasificar en tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En la tipo 1 va a estar constituida por inmunoglobulina G o inmunoglobulina M monoclonal asociada fundamentalmente a enfermedades hematológicas. En la tipo 2 va a existir inmunoglobulina M monoclonal, inmunoglobulina G policlonal, y en la tipo 3 inmunoglobulina M y G policlonales. La tipo 2 y la tipo 3 van a estar englobadas por el término de la crioglobulinemia mixta, asociadas a diversas patologías. En un 80-90% de los casos se asocian a infección crónica por el virus de la hepatitis C o por enfermedades autoinmunes sistémicas o síndromes linfoproliferativos. Y en pequeños casos no se encuentra una enfermedad subyacente. En cuanto a la anatomía patológica de las mismas, se va a encontrar entonces la presencia de una vasculitis leucocitoplástica de pequeños vasos. Con inmunofluorescencia indirecta se pueden observar depósitos de inmunoglobulina del mismo isotipo que las crioglobulinas circulantes y del complemento. En cuanto a la clínica, tenemos que predominantemente esta va a ser cutánea, con fenómenos como una púrpura palpable, fenómeno de reinado y el liveos reticulares. Asimismo, podemos encontrar afectación renal, manifiesta en hematuria microscópica, o afectación nerviosa, manifiesta en mononeuropatías múltiples. También puede existir la presencia de artralgia, de fiebre, de adenopatía e incluso de patogenomegalia en casos más avanzados. En cuanto al diagnóstico, tenemos un diagnóstico por laboratorio con la presencia de inmunocomplejos circulantes, también la presencia de hipocomplementemia, con deficiencia entonces de los factores del complemento, presencia de anticuerpos antivirus hepatitis C o antivirus hepatitis B, y también puede existir en muchos casos un factor reumatoide positivo. En cuanto al tratamiento, tenemos que las formas leves suelen responder a tratamientos conservadores que incluyen el reposo absoluto, antiinflamatorios no esteroideos, antihistamínicos y corticoides tópicos en las lesiones. Las formas moderadas requieren un tratamiento corticoideo en dosis medias, como la prednisona, dosis de 0,5 mg por kilogramo al día. También puede añadirse al mismo colchicina en dosis de 0,5 mg cada 12 horas o hidroxicloroquina, sabiendo que las formas graves pueden llegar a requerir dosis altas de corticoides como prednisona 1 mg por kilogramo al día, daxona 100 mg al día, azatioprina, metotrexato, ciclosporina A o incluso ciclofosfamida. Seguidamente tenemos entonces la vasculitis por inmunoglobulina A o púrpura anafilectoide o púrpura de Gennes-Schollen. Esta es la vasculitis más común en los niños y es habitualmente autolimitada, teniendo que la lesión cutánea es el signo más evidente y las lesiones viscerales son difíciles de diagnosticar y por ende su gravedad suele ser mayor.
Entonces esta va a ser una púrpura de características, esta va a ser no trombopénica, generalmente manifiesta como lesiones maculopapulosas o en forma de abón, localizadas en extremidades inferiores o en nalgas. También puede presentar el paciente, muy generalmente puede presentar la presencia de un edema angioneurótico y manifestaciones articulares como artritis de grandes articulaciones, entre las cuales puede estar afectada la cadera, las rodillas y, bueno, grandes articulaciones. Es muy frecuente y la afectación renal de la misma, puede haber nefritis leve en la mayoría de los pacientes, sin un deterioro importante de la función renal a largo plazo. Aunque también tenemos que puede existir una afectación gastrointestinal manifiesta como un dolor abdominal que nos va a orientar hacia el diagnóstico de la misma, ya que puede existir una vasculitis intestinal que puede entonces desencadenar este tipo de cuadro en el paciente. En base a esto tenemos que existen criterios de los cuales nos van a dar entonces el diagnóstico de que estamos en presencia de una vasculitis por inmunoglobulina A. Entre estos tenemos la púrpura, que va a ser el criterio mayor. Esta va a ser una púrpura palpable, o va a existir la presencia de petequia de predominio en miembros inferiores sin trombocitopenia. Dolor abdominal tipo cólico con datos de sangrado o de invaginación intestinal. Histopatológicamente va a existir entonces una vasculitis leucocitoclástica con depósito de inmunoglobulina A. Va a haber presencia de artralgias con dolor o con sin limitación funcional y al movimiento. Y va a existir entonces la afectación renal manifiesta con una proteinuria mayor de 3 gramos en 24 horas y una hematuria de más de 5 células por campo, ocasionando entonces en el paciente un síndrome nefrótico. Tenemos entonces en cuanto al diagnóstico que las pruebas de laboratorio no van a ser sumamente específicas, ya que la ABCG puede estar aumentada, el recuento de leucocitos generalmente está elevado con presencia de eosinofilia, pero pues los estudios de coagulación generalmente son normales, aunque se pueden conseguir niveles séricos de inmunoglobulina altas. Generalmente el diagnóstico va a ser enfocado a lo que es el cuadro típico completo, que va a consistir entonces en las lesiones exantematosas, la artritis, las manifestaciones digestivas y las manifestaciones renales. En cuanto al tratamiento, generalmente inicia con hidratación, reposo y el alivio sintomático del dolor con analgésicos y antiinflamatorios. Los pacientes con nefritis severa se recomienda tratamiento con pulsos de metilprednisolona durante 3 días, seguido de corticoides orales y inmunosupresores como la azathioprina o la ciclofosfamida. Debemos recordar entonces que el pronóstico de la vasculitis es variable. Puede modificarse por el tipo de vasculitis, el grado de la misma y el grado de afectación sistémica que presente el paciente al momento de la consulta. De ahí entonces, de este enfoque vamos a partir en lo que va a ser el estilo de vida de allí en adelante. Además, es importante recordar que la presencia de comorbilidades en pacientes de edad avanzada puede aumentar el riesgo de complicaciones por el tratamiento inmunosupresor.